Bienvenido al canal. Curta el video e inscríbete para acompañar nuestras próximas producciones. Imagina que estás en el año 100 de nuestra era, en algún punto del noroeste de China. El viento arrastra polvo desde el desierto de Gobi. Llevas 3 días en el camino y el sol ya cayó hace una hora. No hay ciudad cerca, no hay familia esperándote, solo hay una pregunta que importa. ¿Habrá una hospedería al final de esta ruta? Lo que pocos saben es que en el Imperio Han, esa pregunta no tenía una sola respuesta. Existían dos sistemas completamente distintos de alojamiento, uno para los que servían al emperador y otro para todos los demás. La diferencia entre entrar por una puerta o por la otra podía definir si dormías en una cama con comida caliente o si pagabas por el derecho de ocupar un pedazo de piso hasta el amanecer. ¿Cómo funcionaba cada uno? ¿Quién viajaba? ¿Por qué? ¿Y qué encontraba en el camino? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. La dinastía Han gobernó China entre 206 a.C. y 220 después de Cristo, más de 4 siglos que transformaron el territorio en una de las estructuras administrativas más complejas del mundo antiguo. Para que ese imperio funcionara, necesitaba moverse. Funcionarios imperiales llevaban órdenes a provincias distantes. Mensajeros cruzaban miles de kilómetros con documentos sellados. Soldados marchaban hacia las fronteras del norte. Mercaderes recorrían las primeras rutas de lo que después llamaríamos la ruta de la seda. Y junto a todos ellos viajaban estudiosos, peregrinos y fugitivos de conflictos regionales que simplemente intentaban sobrevivir. Todo ese movimiento humano creaba una demanda urgente. Lugares para detenerse, alimentarse, descansar y continuar. Las hospederías no eran un lujo, eran infraestructura de supervivencia. El Estado Han respondió con un sistema de estaciones de relevos imperiales. Las Yi, distribuidas a lo largo de las grandes rutas cada 30 lelí, unos 15 kilómetros. No eran una casa única, sino conjuntos de edificaciones, alojamiento, establos, almacenes y funciones de vigilancia. Funcionaban como nodos de una red que conectaba la capital con cada rincón del imperio. Pero tenían una condición fundamental: solo atendían a quienes portaban credenciales oficiales. Sin documento, la puerta permanecía cerrada. Para el viajero común, la solución era otra. Las hospederías privadas, las Keyang, que operaban bajo la lógica más simple del mercado. Quien pagaba, se quedaba. Entre ambos extremos existían también los Ting, pequeños puestos de vigilancia y descanso rápido ubicados cada 10 eli. Suficientes para detenerse, insuficientes para recuperarse. 2000 años después, arqueólogos encontraron cerca de Dunhuang una de esas estaciones imperiales preservada en el subsuelo. Lo que descubrieron cambió la comprensión que teníamos de cómo funcionaba realmente este mundo. Pero antes de llegar a eso, necesitamos entender quién viajaba, qué encontraba al final del camino y por qué una hospedería podía ser al mismo tiempo un refugio, un mercado, una fuente de inteligencia política y, en algunos casos, el lugar más peligroso de la ruta. La estación de Quanquan fue excavada en el desierto, a unos 65 kilómetros al noreste de Dunhuang, en la actual provincia de Gansu. Lo que los arqueólogos encontraron allí no era solo una ruina, era un archivo. Miles de tablillas de bambú y madera, preservadas por la aridez extrema, contenían registros administrativos con precisión casi burocrática. Listas de visitantes, inventarios de alimentos, registros de caballos, documentos de tránsito. Gracias a esas tablillas sabemos hoy, con nombres y fechas, cómo operaba una estación imperial Han en el extremo occidental del imperio. Los documentos muestran que la estación fue reconstruida múltiples veces a lo largo de las dinastías Han Oriental y Wei Jing, lo que indica un uso continuo durante siglos. No era una instalación provisional, era infraestructura permanente, mantenida con recursos estatales en una de las regiones más hostiles del continente. Proveía caballos de reemplazo para mensajeros, alojamiento para funcionarios con credenciales verificadas y almacenes con granos y forraje. Todo estaba contabilizado, todo tenía un procedimiento, pero esa misma precisión documental revela algo incómodo. El sistema era caro. Los gastos de mantenimiento de la red imperial se convirtieron en un problema fiscal creciente.
Durante los últimos años de la dinastía Han anterior, los investigadores que analizaron las tablillas de Xuanquan documentaron cómo los recursos eran frecuentemente mal utilizados. Funcionarios locales encontraban en las grietas del sistema oportunidades para beneficio personal. La corrupción no era una anomalía, era una consecuencia estructural de una red demasiado extensa para ser supervisada eficazmente desde la capital. Para el viajero sin credenciales, todo eso era irrelevante. Su realidad era la hospedería privada y esa realidad era considerablemente menos ordenada. La Kejang, típica del periodo Han, era funcionalmente simple. Un espacio de comidas en la planta baja y área para dormir arriba o en la parte trasera, frecuentemente compartida entre múltiples huéspedes. El viajero con recursos podía negociar mejores condiciones. El que llegaba sin dinero suficiente no tenía un cuarto. Pagaba por el derecho de ocupar un pedazo de espacio cubierto hasta el amanecer. Los establos eran parte indispensable de cualquier hospedería con cierto porte. Cuidar del animal era tan urgente como cuidar del propio cuerpo. Sin él, no había viaje posible. Las hospederías con buenos establos tenían ventaja competitiva real. La comida incluía granos cocidos, vegetales y, en las rutas comerciales más activas, productos traídos de otras regiones. El saneamiento era variable. En las zonas áridas del noroeste, el acceso al agua determinaba si una estación sobrevivía o fracasaba. Lo que emerge de todo esto es un retrato de movilidad que no se parece al que solemos imaginar cuando pensamos en el mundo antiguo. La China Han no era una sociedad estática, era un imperio en movimiento constante, y en cada nodo de ese movimiento se cruzaban personas de orígenes, lenguas y propósitos completamente distintos. Mercaderes de Asia Central frecuentaban las hospederías próximas a las fronteras norte y oeste. Llegaban con caravanas, con mercancías y con noticias de mundos que la mayoría de los chinos Han jamás vería. Su presencia en esos espacios compartidos era el primer canal por el que ideas y creencias extranjeras comenzaban a filtrarse hacia el interior del imperio. Detente un momento. Olvida los inventarios de tablillas y las estadísticas de caballos por kilómetro. Piensa en una sola noche. Un mercader de mediana edad lleva semanas en el camino. Trae fardos de seda que amarra cada mañana y desata cada noche con los mismos nudos. La misma desconfianza de que alguien pueda tocarlos mientras duerme. Llega a una hospedería cuando ya no hay luz suficiente para seguir. Conoce el procedimiento, negocia el precio, acepta lo que le ofrecen, come lo que hay y duerme con un ojo abierto. Esa noche, en la misma sala donde come su porción de mijo cocido, hay un funcionario menor que viaja con documentos sellados que no puede abrir. Hay un monje del oeste que habla un chino con acento extraño. Hay 2 soldados licenciados que vuelven a sus provincias después de años en la frontera. Y hay alguien que nadie sabe exactamente quién es, que no habla mucho y que mañana temprano ya no estará. Esa sala era el mundo Han en miniatura. Las hospederías privadas no tenían protocolo para gestionar esa mezcla. No había reglas sobre qué conversaciones eran permitidas ni qué información podía circular. Y precisamente por eso se convirtieron en los nodos más vivos del sistema de inteligencia informal del imperio. Rumores sobre precios en los mercados del este, noticias sobre movimientos militares en la frontera, versiones no oficiales de lo que ocurría en la corte. Todo eso viajaba de boca en boca en las mesas de las hospederías, con la misma naturalidad con que viajaban las mercancías en los fardos de los mercaderes. El propietario de la hospedería sabía esto mejor que nadie, escuchaba todo. En un sistema donde la información era poder, el dueño de un establecimiento bien ubicado acumulaba una forma de capital que no aparecía en ningún registro fiscal. El conocimiento de quién pasaba, a dónde iba y qué traía consigo. El budismo no llegó a China por decreto imperial ni por conquista militar. Llegó exactamente como llegaba ese monje de acento extraño. Hospedería por hospedería, conversación por conversación. Los mismos espacios donde los mercaderes negociaban precios eran donde una nueva forma de entender el sufrimiento y la compasión comenzaba a filtrarse en la imaginación china. No hay un momento dramático que marque esa entrada. Hay simplemente una larga serie de noches en el corredor de Gansu donde
Alguien preguntó a un viajero del oeste qué era ese pequeño objeto que llevaba consigo. Esa permeabilidad tenía también su reverso político. El estadista Shang Yang, arquitecto de las reformas legistas del estado de Qing, identificó las hospederías como un problema de orden público. Su argumento era directo: estimulaban el comercio y la movilidad, desviando a la población de la agricultura, pilar real de la fuerza estatal. Emitió un decreto prohibiendo su expansión para forzar el retorno de las personas al campo. El decreto fracasó. El impulso por la movilidad era más fuerte que la ley escrita. Y ese fracaso es un dato histórico de primer orden. Muestra que la demanda de circulación en la China antigua no era un proyecto de élites. Era un impulso social de base que el Estado podía intentar regular, pero no suprimir. Si este tema está siendo interesante para ti, deja tu comentario, curta el video e inscríbete en el canal. Hay una pregunta que los historiadores no siempre formulan directamente, pero que está implícita en cada estudio sobre las hospederías Han. ¿Qué dice una sociedad sobre sí misma a través de los espacios que crea para recibir a los que están de paso? La respuesta, en el caso de la China Han, es compleja y contradictoria. El Estado construyó una de las redes de tránsito más sofisticadas del mundo antiguo, las estaciones imperiales Yi, con protocolos de acceso y distribución calculada a lo largo de las rutas. Pero esa red era profundamente excluyente. Funcionaba solo para quienes portaban credenciales del poder central. Para todos los demás, la solución era privada, informal y desigual. Esa dualidad no era un accidente administrativo. Era una expresión estructural de cómo la sociedad Han organizaba el acceso a los recursos. Las tablillas de Chuanquan documentan funcionarios, mensajeros y militares. No documentan al mercader que dormía en el piso de una Keyang en Dunhuang. No documentan al monje budista que cruzaba el corredor de Gansu con una imagen de bronce en su bolsa. No documentan a la familia que huía de una sequía en el este. Esas personas existían, viajaban, usaban las mismas rutas, y su historia solo puede reconstruirse de forma indirecta, a través de los espacios que las recibían. Las hospederías privadas eran, en ese sentido, los archivos no oficiales de la movilidad Han. El legado de esos espacios no terminó con la caída de la dinastía en el año 220 después de Cristo. La tradición de la hospedería como escenario de encuentro y revelación se extendió a lo largo de toda la historia imperial china y eventualmente se cristalizó en la literatura. Obras como El pantano de los héroes, escrita en el siglo XIV, convirtieron las hospederías en escenarios centrales de la narrativa. Lugares donde los personajes se rebelan bajo presión, donde se forjan alianzas inesperadas, donde la identidad se pone a prueba lejos de los controles sociales habituales. Esa tradición no surgió de la nada, surgió de 2000 años de cultura del camino. Desde una perspectiva sociológica, lo que hace a las hospederías Han históricamente significativas no es su arquitectura ni su logística, sino su función como espacios liminales, zonas de transición, donde las categorías sociales normales se suspendían temporalmente. El funcionario y el mercader comían en la misma sala. El soldado y el monje dormían bajo el mismo techo. Las fronteras de clase y de creencia que estructuraban la vida cotidiana se volvían por unas horas más permeables. No desaparecían. La diferencia entre quien tenía un cuarto y quien dormía en el piso seguía siendo real, pero se negociaban de otra manera. Ese es quizás el dato más moderno de toda esta historia. Las personas que están de paso se comportan diferente. Hablan con extraños con una libertad que no tendrían en sus comunidades de origen. Comparten información que no compartirían en contextos controlados. Las hospederías Han de hace 2000 años ya operaban sobre esa lógica, y en eso eran perfectamente contemporáneas. Participa dejando tu comentario, curta el video e inscríbete para no perderte los próximos videos. Agradezco tu compañía y nos veremos pronto.